Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy nos adentramos en la ciencia ficción con el último libro del escritor chileno Boris Quercia, Electrocante. Es su cuarta novela policial, pero esta vez ambientada en un mundo distópico, un mundo imaginario que, sin embargo, nos recuerda en algunos aspectos a la realidad que ya estamos viviendo. Muchísimas gracias, Boris, por estar con nosotros, por volver aquí a nuestro programa Escala en París. Muchas gracias, Aida. Un gusto estar aquí, como siempre. Bueno, ya le recibimos hace 3 años. Sí. Entonces nos habló de La sangre no es agua, que era la novela que cerraba la trilogía de Santiago Quiñones, y ya entonces nos adelantó que estaba escribiendo una novela, una distopía, un libro de ciencia ficción, nos dijo, yo ya soy viejo y entonces yo utilizo ciencia ficción y no distopía, y ya nos dijo que iba a estar ambientado en una gran urbe latinoamericana en X años, en el futuro. Bueno, este libro sigue con la novela policial, Electrocante, sí. Pero los bajos fondos ya no están en Santiago de Chile, sino que nos lleva a ese mundo futurista en el que un policía de clase 5, uno de los más despreciados en ese mundo, tiene que resolver un caso junto a su robot, un electrocante. ¿Por qué se ha lanzado en la ciencia ficción? ¿Hubo como una especie de llamada? No, yo creo que quienes escribimos lo hacemos mucho por placer. Es uno de los grandes motores que tiene uno al escribir. Porque escribir es bien árido y si a uno no le gusta, no disfruta del hecho, creo que no avanza. Y a mí me gustaba mucho la ciencia ficción de niño. De niño siempre fui muy fanático de Asimov, de Ray Bradbury, de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Y además grande entré a leer a Philip K. Dick y otros grandes autores de la ciencia ficción más contemporánea. Bueno, un poquito de los años 60, 70, 80, qué sé yo. Y entonces siempre tuve esa pasión por este tipo de historias. Así que me gustó mucho mezclar lo que yo venía, que era el polar, el policial, el noir, como se dice en Francia, con estos elementos distópicos de un futuro un poco fallido, y un futuro que nos asusta un poco también. Porque la ciencia ficción también viene a tratar de limpiar un poco la niebla, porque sentimos muchas veces que estamos en una niebla, que no vemos, que tenemos muchas preguntas hacia el futuro, y estos libros vienen como a disipar un poco la niebla y a mostrarte cómo podría ser ese futuro. Se llama Electrocante, que es una palabra que no existe. ¿Cómo se le ocurrió? No, son palabras que van surgiendo muy rápidamente cuando uno va creando. La verdad es que el génesis de esa palabra viene de los tiempos que yo estudiaba teatro, de mis tiempos universitarios, y que había escrito un pequeño cortometraje con esta misma historia, que finalmente es el capítulo 2 de este libro. Y eso yo lo escribí, te estoy hablando allá de los años 80 y tanto, y tenía ese pequeño argumento de un cortometraje. Y cuando retomé para escribir un libro de ciencia ficción, retomé ese argumento y lo desarrollé a lo que es el libro ahora. Bueno, Electrocante es el robot en cuestión, sí. Que tiene unas fallas y que van a jugar un papel muy importante en la trama. Además son unas fallas que lo hacen bastante humano. Sí. Y hay una frase del protagonista, que es Natalio, el policía, que dice: ya me estoy acostumbrando a su anomalía, que es lo mismo que comenzar a querer a alguien. Me ha parecido fantástica esta frase, ¿no? Sí, la verdad es que todos tenemos ciertas anomalías y creo que en la vida nos vamos encontrando con quienes tienen nuestras mismas anomalías y nos entendemos, ¿no? Ahora es interesante en la novela cómo esta anomalía de este robot lo hace entrar en unos loops de pensamiento que los llevan a algo parecido a la conciencia, al darse cuenta que uno está vivo, que es lo que nos diferencia de todo el resto del reino animal, de todos los otros mamíferos, es que nosotros tenemos conciencia de que estamos vivos. Y estaba leyendo hace poco cómo están investigando que la conciencia tiene que ver con un mecanismo cuántico, al parecer. Y estamos al borde de una gran revolución de la humanidad, que es la computación cuántica.
Entonces, y yo uno estas dos cosas y trato de hacer un robot que logra la conciencia. Y eso es lo interesante. No solo tiene esas fallas el robot, sino que el protagonista, Natalio, arrastra una especie de heridas que recuerdan bastante a las heridas de Santiago, ¿no? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que todo el héroe de la novela negra es alguien que arrastra, héroe o antihéroe más bien, ¿no? Es alguien que arrastra una gran fractura interna, una herida interna, y que no tiene cura finalmente. Pero a pesar de eso logra vivir y logra encontrar o seguir en la búsqueda de algún sentido en su vida. Y por eso Natalio tiene esta fractura, esta herida que debe ser una de las más grandes que puede tener un ser humano. No quiero adelantar de No, qué se no vamos a trata, hacer spoiler, no. no, pero sí es alguien del que uno se puede llegar a compadecer en un momento o más que compadecer, entender su sentimiento a lo largo de la novela. Hay muchas referencias en este libro. Cuando lo leemos se nos vienen a la mente, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? Sí, totalmente. Con robots, clases sociales, revueltas. ¿Ha sido una Sí, de sus inspiraciones? absolutamente, absolutamente. Blade Runner es una de las películas que a mí me marcó y sobre todo la novela en la que está basada, que es la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Es una novela que es para mí un policial neto, Mm. pero en un mundo distópico. Ahora, lo que a mí me interesó y donde puede haber alguna novedad en esta novela es que yo lo trato de poner como en mi realidad latinoamericana. O sea, yo lo que hago es veo mi país, pongo un punto cuando yo era niño, pongo otro punto ahora que ya tengo 50 y tanto, y eso lo prolongo, esa línea la prolongo hacia el futuro. Y pienso cómo sería esta urbe en la que yo vivo en determinado tiempo futuro. Y por eso llegó esta novela. Entonces espero que tenga ciertos tintes latinoamericanos también esta novela futurista. A mí me ha recordado también un poco a Matrix, ¿no? Se inscribe en esa tradición de cyberpunk, con Sí, un mundo paralelo, sí, gente conectada, ¿no? sí, sí, sí. Que es algo que vamos a vivir en la próxima década con las nuevas redes sociales que van a estar funcionando en un mundo virtual. Lo que pasa es que ya se ha creado una cierta imaginación del futuro con cosas que funcionan perfectamente en ficciones que ya se han hecho. Entonces, uno cuando entra a escribir del futuro puede situarse en ese mundo que ya existe. Eh, y dentro de esos parámetros escribir una historia. Y es lo que más o menos yo hice. También hay un poco de western, ¿no? En un momento también Natalia dice, la inseguridad de la ciudad vieja es tal que la norma es disparar primero y preguntar después. Sí, claro. Lo que pasa es que Natalio, como tú decías al principio, es un policía clase 5 y tienen muy mala prensa los policías en general. Y los policías del clase 5 de la novela ya son la basura. Lo último es los que tienen que hacer el trabajo sucio y esconder la basura debajo de la alfombra. Y Natalio es alguien que cayó ahí porque, por lo que vamos a ver en el libro, es alguien que sí tiene sentimientos de compasión que generalmente esos policías no tienen. Pero por ciertas circunstancias que nos vamos a contar, él está prisionero de ese oficio. Uno de sus referentes, lo decía al principio, es Ray Bradbury, que en 1995, que he estado mirando, decía, la ciencia ficción es la literatura más importante en la historia del mundo porque es la historia de ideas, la historia de nuestra civilización dándose luz a sí misma, a luz a sí misma. La ciencia ficción es central en todo lo que hemos hecho, decía. ¿Comulga con esta frase? ¡Wow! Es una tremenda frase. Sí, a mí me gusta muchísimo. Yo creo que en general los géneros como la ciencia ficción o la novela policial, por lo menos en Latinoamérica, no tienen ese carácter, son más bien un apartado en las librerías muy pequeño. Pero sí, creo que esto que te decía al principio, de tratar de disipar la niebla y dar una mirada hacia el futuro, que es una mirada que generalmente es caótica, pero sirve para quitar las angustias también del lector, porque cuando termina el libro lo puede cerrar y decir,
era solo un libro, no es la verdad. Y también lo prepara, ¿no? Que es la función que tienen los cuentos en los niños y es la función que tienen los sueños también. Cuando uno despierta y dice, pero era solo una pesadilla. Todos nos preparan a los miedos futuros y nos hacen más fuertes. Creo que esa puede ser también una función de la ciencia ficción. Pero es una realidad futura que ya es bastante presente, porque con toda la vida virtual que nos prometen con el metaverso, por ejemplo, ¿no? Claro. Da bastante miedo. Da un poquito de miedo, pero también da mucha curiosidad y da muchas ganas. A mí una de las cosas que me da pena de morirme, pena o tristeza, porque significan cosas diferentes en diferentes lugares de Latinoamérica, de morirme es no ver cómo va a seguir avanzando la humanidad y las cosas que se van a inventar. Eso es lo que más rabia me da de morirme, más que otras cosas. Pero una cosa que te quería acotar es que cuando uno escribe ciencia ficción es también una manera de hablar del presente, porque si uno habla del presente muy directamente puede resultar un poco panfletario, sobre todo como hablo en el libro de clases sociales, de política, de estructuras de poder. Si uno lo dice tal como es ahora puede resultar un poco panfletario, pero si lo pone en un contexto del futuro, eso es una especie de metáfora. Y el mensaje quizás llega mucho más directamente. Llega mejor a través de esa historia en un mundo que no existe. No estoy imaginario. nombrando a nadie directamente. Pero sí, en la novela yo siento que hablo mucho del presente, como tú decías al principio. Ha estado en varios festivales estas semanas por Francia. Estuvo en el Festival de Novela Negra de Lyon, en el este de Francia, que es uno de los más grandes. ¿Cuál fue la acogida del público? Porque además sus libros es que se publican simultáneamente, ¿no? En francés y en español. Mira, estoy muy gratamente conmovido porque en un principio yo hace ya varios años que vengo a los festivales y qué sé yo, desde mi primer libro, y al principio era muy difícil llegar a la gente, pero ya siento que ya tengo un pequeño público que me sigue, que me va a buscar a estos festivales a pedir las firmas y qué sé yo. Así que estoy súper contento del recibimiento y con muchas ganas de seguir en este camino. O sea, que ya tiene un grupo de fans. Tengo mis en pequeños Francia. fans. No serán demasiados, pero son fieles. Bueno, pues muchísimas gracias y le deseamos muchísimo éxito con Electrocante en la editorial Penguin Random House en español, y la han traducido al francés Les rêves qui nous restent, los sueños que nos quedan, en la editorial Asphalt en francés. Muchísimas gracias y bueno, nos comprometemos a hablar en unos años, lo recibimos otra vez para su próxima novela. Que también va a ser una distopía, así Muy que bien. esperemos que se cumpla. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.